Saludos, estimados hermanos. Es un privilegio continuar junto a ustedes estudiando la palabra del Señor en este 2023. Y también le deseamos muchas felicidades a cada uno de los que nos sintonizan, los hermanos que están también presentes. Les felicitamos a todos y le agradecemos y le deseamos también muchas felicidades en este nuevo año. Hoy queremos seguir nuestra serie y queremos continuar con el hecho de establecer el patrón de valentía en lugar de temor. Poniendo el miedo en su lugar es el título de esta serie, y queremos precisamente invitarte a que busques en la palabra de Dios el libro de Mateo capítulo 14, versículos del 25 al 33, para indagar en esta serie de versículos la manera en que Dios se manifiesta y habla también a nuestras vidas. Oremos. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por este nuevo año. Te agradecemos de manera muy especial por tu presencia en nuestras vidas. Te suplicamos, oh Dios, que nos bendigas, que permitas que por medio de este estudio, oh Dios, podamos aprender lo verdaderamente esencial en la vida y poner, oh Dios, al temor en su verdadero sitio, Señor, en su verdadera perspectiva, Señor. Ayúdanos a darnos sabiduría para poder hacerlo. En tus manos encomendamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuando entramos en contacto con las personas, dependiendo de nuestros gustos y también de nuestra susceptibilidad, muchas veces tendemos en fijarnos en un sinnúmero de cosas. Observamos, por ejemplo, cómo se visten. Está muy de moda el vestuario y hay una serie de marcas que son notorias, y entonces cuando usted conoce esas marcas, usted dice, esta persona está vestida de marca, lo cual indica distinción, indica cierta posición y demás. Otros también son extraordinarios peinados. Se hacen peinados pues a la moda, en el caso de las mujeres hay unos tipos de luces y demás que se colocan en sus tintes, y que hace maravillosa la presencia de cada una de ustedes. Muchas veces hablamos también de cosas peculiares en la vida de las personas, es decir, aquellas cosas que forman parte del carácter o de las nuevas adquisiciones que las personas hacen como algo relevante. Aunque no podemos decir que todas las personas se observen las mismas características en los demás, sí tenemos que admitir que hay cosas que llaman la atención de las personas, y hay personas que son capaces por alguna de estas cosas de llamar la atención. La pregunta es, ¿cómo llamar la atención de Jesús? ¿Cómo impresionar verdaderamente a Jesús? ¿Qué buscaba Jesús en los seres humanos? Cuando hablamos de este encuentro, valentía en lugar de temor, pues, ¿qué cosa es la valentía o cómo miraba Jesús este concepto de la valentía? Evidentemente, tenemos que mencionar algunos pasajes en la Biblia que son importantes. Cuando los amigos del paralítico lo bajaron por el tejado, no se dice que el Señor estuviera observando la manera en la cual ellos cavaban en el terrado. No nos dice la sutileza de las cuerdas o de lo fuerte que debieron estar para bajar al paralítico hasta hacerlo de manera suave, hasta que estuviera ahí frente a la presencia del Señor. Lo que Jesús observa, ahí lo encontramos en Lucas capítulo 5, versículo 20, es su fe. La fe de estas personas fue lo que motivó la simpatía, y es lo que Jesús él mismo definió o aclaró que era lo más notorio de aquel acontecimiento que nos narra el Evangelio de Lucas.
Podemos mencionar igualmente aquella ocasión cuando Cristo sanó a aquella mujer enferma de flujo de sangre por 12 años. En Mateo capítulo 9, versículo 22, se nos dice también que los discípulos de hecho no entendieron lo que estaba sucediendo, pero Jesús en esa interrelación con ella comprende la grandeza o el tamaño de la fe que esta mujer tenía. Y esto fue lo que impresionó a Jesús de este encuentro con esta mujer que por 12 años se encontraba enferma. Encontramos el caso también de la mujer cananea que escuchó al Señor y vino buscando también alivio. En Mateo capítulo 15, versículo 28, también Jesús habla de su fe. La fe de esta mujer cananea fue lo que motivó a Jesús, fue lo que Jesús observó con más firmeza o más integridad en la vida de esta mujer. Veremos en Mateo capítulo 16, versículo 8, la pregunta que Jesús le hace a los discípulos tiene que ver precisamente con el concepto de la fe. Y es que no podemos hablar de valentía dentro del plano cristiano si no tomamos en cuenta la fe de los hijos de Dios. Es importante que tengamos este concepto claro. Cuando el Señor confrontó a los escribas y a los fariseos, le recriminó de haber dejado lo más importante, la ley, la justicia y la fe. Ellos habían abandonado este principio importante. Aunque eran principales dentro de la nación de Israel, habían realizado la temeridad de abandonar la justicia y la fe como elementos claves en su vida. Recordemos también que los discípulos en medio del mar, de todas las cosas que Jesús les preguntó, la fe era lo que tenía mayor preeminencia para Jesucristo, lo más importante para él. Por la fe también el centurión llamó la atención de Jesús, también en Lucas capítulo 7, versículo 9, por esa fe extraordinaria. Cuando los 10 leprosos sanados regresaron para dar gracia, Jesús mencionó explícitamente no le había llamado la atención la gratitud de este que regresó, sino que le llamó la atención la fe de ese encuentro. Es decir, que la fe evidentemente llama la atención de Jesucristo. Sin duda la fe ocupa entonces un lugar central en la escala de valores de nuestro Señor Jesucristo. Por identidad, los creyentes debemos estar caracterizados por la fe. ¿Qué somos? Hombres y mujeres de fe. Eso es lo que verdaderamente somos. ¿Cómo identificar a un creyente que no tenga fe? ¿De qué manera podemos saltarnos este rasgo característico de la iglesia del Señor? Evidentemente no lo podemos hacer porque la fe identifica al pueblo de Dios. Pero ese es el valor que debe estar sirviendo como antagonismo o dando el valor necesario para servir como antagonismo al temor. Tenemos preocupaciones, inquietudes, situaciones insolubles, pero nuestra fe se robustece precisamente ante los embates de tales circunstancias, porque creemos en un Dios fuerte, creemos en un Dios grande, creemos en un Dios poderoso que tiene la suficiente fuerza para traer una solución oportuna a nuestras vidas. Por lo tanto, sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso debe formar parte precisamente de la vida de los creyentes. Sin embargo, en ocasiones en la Escritura vemos ciertos discípulos o ciertas personas que están carentes de este importante ingrediente de la vida cristiana. Ciertamente por la misericordia divina hemos alcanzado salvación. Y eso no depende de la cantidad de nuestra fe, sino del objeto donde esa fe descansa o el objeto donde esa fe se deposita. Nuestra fe está depositada en Cristo Jesús, el Rey de la Gloria.
Y es importante que tengamos también estos elementos claros. Habiendo dicho esto, es importante señalar también que nuestra fe debe ser vigorosa y fuerte. Nuestra fe debe ser vigorosa y fuerte. Para alcanzar una valentía que logre colocar al temor en su verdadero sitio, nuestra fe debe ser suficientemente fuerte. El Cristo resucitado se le dijo a los 11 y les reprochó su incredulidad. También les reprochó la dureza de sus corazones, porque no habían creído lo que habían visto o que lo habían visto resucitado. Así lo testifica Marcos capítulo 16 versículo 4. Son reprochados cada uno de los discípulos porque no creyeron las grandes cosas que se pueden ver en el Señor. Cuando el temor ocupa el lugar, cuando las preocupaciones ocupan el lugar, entonces la fe se debilita y nos impide ver todas estas maravillas que Dios puede hacer en la vida de sus hijos o en la vida de su pueblo. Pero, por el contrario, cuando la valentía que tiene como combustible la fe y la confianza en nuestro Señor Jesucristo está avivada y fuerte, pues entonces es cuando podemos ser capaces de mover montaña. Es cuando podemos decir que podemos desarraigar pues esos árboles y colocarlos en el corazón del mar, porque no tenemos ningún tipo de duda. Y esa es la valentía que el Señor, que esa es la valentía que verdaderamente el Señor está buscando en su pueblo, y esa es la valentía que debe haber en la iglesia de Jesucristo para poder entender y creer las grandes cosas, que no las que ha hecho, que creemos, sino las que aún va a hacer, y que son también notorias y evidentes en medio de la iglesia y en medio de su pueblo. Por eso podemos decir que la incredulidad crea contrariedad en los fieles creyentes. Cuando el temor se apropia de nuestras vidas en mano de o ostenta la bandera de la incredulidad, entonces aparecen ciertos elementos que nos van a dejar vulnerables. Por ejemplo, un enorme caballo con toda su fuerza, dicen que se puede domesticar porque su mirada hace ver a las personas como gigantes. Entonces pues temen y no se enfrentan, sino que se dejan domar. Algunos son más bravos que otros, pero finalmente son domados, y usted ve los caballos que hacen una cantidad de cosas, acrobacias y cosas realmente increíbles, porque sus dueños lo han domado para que lo pueda hacer. Sin embargo, es un animal que en fuerza puede superar en gran medida a un humano, y el humano es el que hace la doma. Cuando estamos temerosos, entonces estamos vulnerables. Cuando somos incrédulos, somos vulnerables. El temor es un problema de fe. Evidentemente, el temor es un problema de fe. En el contexto de los pasajes que estamos mencionando, en Mateo capítulo 14, del 25 al 33, el temor aparece como algo presente en la vida del pueblo de Dios. Dice el texto que estamos estudiando en este tiempo: y en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago, y cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el lago, quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Cálmense, no soy yo, no tengan miedo. Aparte de esa noche, estaban aterrados, pensaban ya que era un fantasma, estaban creyendo en cosas que no existían, estaban totalmente preocupados. Aquellos personas que estaban acostumbradas a navegar en el mar de Galilea, pues se presentan de esta manera. El temor, como ya hemos dicho, nos deja vulnerables. Cristo calificó a sus oyentes como hombres de poca fe en Mateo capítulo 6 versículo 30. Cuando somos vulnerables es porque nuestra fe ha estado decreciendo. La ansiedad genera ante la incertidumbre de la vida, puede ser contrarrestada por medio de la fe. ¿Qué cosa es la fe?
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Entonces nuestra fe debe estar sostenida y debe estar guiada ante la incertidumbre, por ejemplo, del comenzar un nuevo año, ante la incertidumbre de lo que está por venir, de estos ya hay un descuento de los 365 días. Es importante que tengamos ese concepto bien claro. ¿Crees de todo corazón en la palabra del Señor? Cuando dijo en Mateo 6:33, la fe hace la gran diferencia entre las condiciones que normalmente inclinan al afán y a la ansiedad. Vemos al Hijo de Dios disfrutar de una paz incomprensible para el hombre natural. Ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Siempre tan tranquilo, siempre con una respuesta, siempre guiado por su Padre. Porque su fe no tuvo mella. Porque su fe siempre estuvo robustecida. Porque el Señor subía a la montaña y oraba y buscaba esa fuerza de su Padre Celestial, aún estando en la condición de hombre. Y con eso nos da ejemplo también a nosotros para que hagamos lo mismo en los tiempos que nos sentamos más vulnerables y que el temor o la incredulidad forme parte de nuestras vidas. Pues subamos a la montaña y también busquemos esa fuerza en el Señor. La fe nos lleva a poner los asuntos en las manos del Dios Todopoderoso. Y si están en las manos de Dios, entonces podemos descansar. Podemos descansar. Es por eso que pongamos al temor en su lugar. Y la valentía, que se traduce como la estamos mirando como fe, debe estar agigantada y creciendo de una manera extraordinaria. En la fe, la acción, de dónde brota el miedo de los discípulos en alta mar. Los tres evangelios sinópticos subrayan el punto de que para Cristo el problema era falta de fe. Así lo habla Marcos capítulo 4, versículo 40. Lucas destacó el hecho de una pregunta directa en Lucas capítulo 8, versículo 25. Para nuestro Señor, la fe debía elevarse por encima de las circunstancias, de lo que esperaban, y refugiarse en medio de la tempestad. Tenían que refugiarse en su fe en medio de aquellas circunstancias que no ofrecían mucha seguridad. Pero refugiándose en el Señor iba a enviar una solución oportuna para sus vidas. Y eso también debemos hacer nosotros en nuestro andar. Él está exigiendo de la fe algo imposible para lograr. Esta bonita virtud que es capaz de esto y de mucho más. Por la realidad que tenemos un problema de falta de fe o poca cantidad de fe, pero no es exactamente el tamaño de la fe, sino, aunque sea pequeñita como una semilla de mostaza, la fe soluciona nuestros problemas, nuestras dudas y nuestras ansiedades. Así lo revela Isaías 26, versículo 3. En segundo lugar, debemos estar mirando cómo la valentía que la estamos traduciendo como fe, puede poner al miedo en su lugar, porque el miedo deja al creyente débil. Es muy iluminador observar cuando el apóstol Pablo describe la armadura del cristiano. La fe desempeña un papel protagónico en la defensa contra los ataques de Satanás. Y la fe tiene un papel importante. Él habla del escudo de la fe, que apaga todos los dardos de fuego del maligno. Apaga todos los dardos de fuego del maligno. Y se refiere a esa coraza de fe también en Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8. Es por eso que podemos permanecer firmes en medio de las tinieblas, en medio de la noche más oscura, en la situación más terrible, en medio de las circunstancias más abrumadoras. La fe viene a ser ese soporte seguro en el cual tú y yo nos podemos apoyar. Viene a ser esa medida que llama la atención de Dios y permite que Dios obre en nosotros y estemos también convencidos de lo que Dios va a hacer. El diablo
podía haber zarandeado a los discípulos en un momento crucial en el apresamiento de Jesús. En un instante de tanta tristeza, el enemigo proveyó de un ataque demoledor. ¿Cuál era la esperanza? ¿Qué dice Cristo? Pero yo he rogado por ti para que no te falle la fe. Yo he rogado por ti para que no te falle la fe. Fíjense que no habló de que no le faltara la comida. Fíjense que no habló del agua, tan importante el uno como el otro. Fíjense que no habló de la ropa, ni habló de las cualidades del carácter. Habló de la fe. Habló de la fe. Es decir que esa es nuestra esperanza. La fe es el escudo y es la coraza que defendía el apóstol Pablo. Y la fe es el escudo y la coraza que también te defiende a ti y a mí. En medio de este año que comienza, en medio de estos días que están por venir, que tu fe se fortalezca, que tu fe no se doblegue, que tu fe esté acrecentándote y creciéndose cada día más. Nosotros hoy, ¿cómo podemos tener victoria? ¿De qué manera podemos tener victoria? Si caemos, ¿cómo nos podemos levantar? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo ocurre? La fe es la respuesta. El mismo Pedro, después de describir al diablo como león rugiente, dice, al cual resistid firmes en la fe. Escribe como un león, y uno cuando ve ese animal con toda su energía y con todas sus libras y esos dientes potentes, esas garras enormes, el rugido que es tan impresionante. Pero dice que por la fe lo podemos vencer. Por la fe podemos hacer que ese león sea el león de la tribu de Judá, quien lucha contra el león rugiente, contra el maligno. Es decir, la fe puede cambiar el curso de la historia, el curso de la batalla. Es por eso importante que en nuestras vidas nuestra fe se fortalezca. Y no permitas nunca que el temor venga en estos momentos complicados, sino que la valentía de creerle a Dios, la valentía de saber que Dios está obrando, esté verdaderamente caminando en estos tiempos. Y es que podemos mirar en tercer lugar que el temor también puede dejar al creyente desarmado. La oración y la fe son elementos indispensables. Dice más adelante, Pedro bajó de la barca y caminó sobre el mar en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándole le respondió, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genesaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores y lo llevaron los enfermos, a todo el que le permitían tocar sus mantos, y a quienes tocaban sus mantos quedaban sanos. Pero hay una lección importante previa a todo este evento que está ocurriendo aquí. Es importante que Pedro dice, sálvame, porque el temor nos deja desarmados, nos deja sin armamento. La oración y la fe son inseparables. Oración y fe son inseparables. Hablando de oración eficaz, Santiago dice que la oración de fe puede salvar al enfermo. Es Dios mismo quien ha colocado la fe como un requisito indispensable para nuestra vida. La fe es un requisito indispensable, y para comenzar un nuevo año, la fe es la herramienta indispensable que debe estar en nuestra mochila, que nos va a estar acompañando durante todo este peregrinar de este año. Es Dios mismo quien nos ha colocado como un requisito indispensable. ¿Cómo hemos de obtener sabiduría? El mismo Santiago nos dice que es necesario pedirla con fe. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, y el cual le dará abundantemente y sin reproche. Hay que creerlo, pero pidan con fe, dice Santiago.
pero pidan con fe. Es importante esa fe. Por lo tanto, la valentía para nosotros se traduce como esa acción de caminar por fe. Observa el énfasis. No piense que te la haga recibirá cosa alguna del Señor. Pero Santiago no sacó esta enseñanza del vacío. Es la enseñanza general de la palabra de Dios. El Salmo 37 nos enseña precisamente esta importante razón de creerle a Dios. Lo hace Mateo, lo habla Marco. El punto es este. El vigor de nuestra fe tiene mucho que ver con nuestra vida de oración. Tenemos que cultivar la fe. Y la fe se cultiva con una vida de oración pujante. La iglesia necesita orar más. El pueblo de Dios necesita buscar más. Y no estamos hablando de servicios públicos de oración. No estamos hablando de grupos de oración. Estamos hablando de la oración personal. La oración particular. Tuya. Tú y el Señor. Estamos hablando de ese ingrediente básico que no debe debilitarse en nuestras vidas. Estamos hablando de ese acercamiento, de ese caminar con el Señor. Estamos hablando de esa experiencia nuestra con el Señor. La oración ocupa un lugar importante. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, pero la incredulidad es un obstáculo. Cuando el temor viene con el ropaje de la incredulidad, se convierte entonces en un obstáculo que nos impide apropiarnos de esa grandeza de la palabra de Dios, de su veracidad. La falta de fe no honra la fidelidad de Dios. Nuestra poca fe nos detendrá para ser atletas dispuestos a luchar también con el ángel de Peniel y expresar: no te dejaré si no me bendices. Esa debe ser nuestra fe. No podemos quedarnos desarmados. Tenemos que ir al trono de la gracia. Tenemos que remover el altar de la gracia y aferrarnos a él y decirle: Señor, ayúdanos. Pedro lo hizo. Cuando un día dice: el Señor, sálvame. Y el Señor lo salvó. El Señor lo ayudó. También nos va a ayudar a nosotros. Contemos también momentos de debilidad. Criticamos mucho a Pedro. Lo criticamos por esa razón. Porque Pedro, en un momento determinado siente esa debilidad y uno dice: pero también somos humanos y también hemos sentido esos momentos de debilidad, como Pedro. Pero qué bueno que también hemos sentido la mano de Jesús tomar nuestras manos y decirnos: adelante, yo te ayudo. Qué bueno es que podamos experimentar en estos días que restan de este nuevo 2023 esa enseñanza y ese crecimiento. El ministerio de Cristo fue un ataque contundente contra la incredulidad en todas sus manifestaciones. Fue un ataque contundente con el temor en todas sus manifestaciones. Y es nuestro deber, por tanto, oponernos tenazmente a esa raíz de tantos males. No podemos ser incrédulos. Debemos creerle a Dios. Debemos creerle a Dios. Cuando le creemos a Dios, Dios obra en nuestras vidas. Y este debe ser nuestro deber. Necesitamos suplicar cada vez más una copiosa ración de fe y de confianza en Dios. Tener fe es el remedio que tú y yo necesitamos. Es el remedio de nuestros males. Buscar al Señor es el remedio de nuestros males. De cuánta fe es digno el Señor. De cuánta fe es digno el Señor. Que tú deposites en Él. No nos conformemos con la poca fe que Jesús, por la poca fe que Jesús reprendió a los apóstoles que estaban en esta barca. Preocupamos y escuchamos por la alabanza de la mujer cananea. Y más bien seamos como ella. Grande es nuestra fe. Grande es su fe, dijo el Señor en Mateo 15, versículo 28. Cuando habló de ella, dijo: grande es su fe, grande es su fe. Que el Señor también te reconozca a ti, no por tu temor, sino por tu valentía. La valentía de aprender a confiar en el Señor. La valentía de robustecer tu fe. La valentía de buscar en oración un crecimiento en tu fe de tal manera
que tú le creas a Dios y estés convencido de que sus promesas son para ti, que su bondad y su fuerza son para ti, que estés lleno de esa gracia bendita. La incredulidad es el padre del pecado y también se encuentra en todos los pecados. Es el pecado más difícil de dominar. El temor es el último en ser modificado. Sigue a todos los hombres desde la cuna hasta la tumba. Siempre tenemos esa sombra que nos alcance en algún momento. Ningún cristiano está libre de esta escalofriante influencia. No estamos libres. Por eso tenemos que cultivar nuestra vida espiritual. En el espíritu del mundo no conoce la vergüenza y se burla de Dios. Arroja dudas sobre la verdad. Niega que Cristo ha hecho y escarnece la bondad y convierte el amor en veneno. Esa es la sociedad donde estamos viviendo. Sociedad que va de espaldas a Dios. Y en esa sociedad tú estás anunciando que Cristo vive, que Cristo reina y reina para siempre. En esa sociedad tú estás anunciando que tú eres un hombre de fe y que te rige porque le crees a Dios y te rige por los principios que su palabra tiene para nuestras vidas. La mayor necesidad del cristiano es creer más de lo que ya cree. Esa es nuestra meta, creer más de lo que ella cree. El nuevo año siempre es un tiempo para poner metas. ¿Cuáles son tus metas? Una buena meta puede ser creerle más a Dios, creerle más a Dios. A la luz de todo lo que hemos visto, debemos identificar con la petición del apóstol hicieron al Señor. Aumentanos la fe. ¿Por qué no pedirle en este año al Señor de esa misma manera? Señor, aumenta mi fe. Señor, cuando dudo, cuando pregunto, cuando estoy inquieto, cuando creo que tú no vas a obrar. Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe para que en esas circunstancias yo pueda salir airoso. Y salir airoso por ti. Porque mi fe descansa en ti. Salir airoso porque tú me defiendes. Salir airoso porque yo creo que tú me defiendes. Salir airoso porque creo que tú me multiplicas. Porque yo sé que tú me multiplicas. Salir airoso porque yo sé que Dios va a proveer. Porque yo sé que tú eres el Dios proveedor. ¿Qué tal si nuestra valentía alcanza en este nuevo año esa estatura y esa extensión? La mayor necesidad del cristiano es precisamente ese sentido, pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Y como aquel muchacho endemoniado, como dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Creo, ayuda a mi incredulidad. Esta debe ser nuestra oración en este nuevo año. Señor, ayuda a mi incredulidad. Aumenta mi fe. Se traduce como valentía. Auméntala. De tal manera que cuando venga el Hijo del Hombre, como dice Lucas capítulo 18, versículo 8, ¿hallará fe en la tierra? Sí, Señor, porque mi fe este año se va a robustecer. El tiempo del Señor está cerca. Pero ¿hallará el Señor fe en la tierra cuando regrese? ¿Cómo está el crecimiento de tu fe? Valentía contra temor. Coloquémosla en el lugar correcto y aumentemos nuestra fe. La fe es la virtud que nos hace sentir el calor del hogar mientras cortamos la leña. Así dice Miguel de Cervantes. Se lo vuelvo a repetir. Fe es la virtud que nos hace sentir el calor del hogar mientras todavía cortamos la leña. El mes de enero es un mes frío. Estamos en invierno en este hemisferio. Mientras te estás preparando para este invierno que ahora estamos un poquito regresó, qué bueno es que estemos convencidos, seguros de que yo puedo experimentar por fe el calor del hogar mientras me preparo para este tiempo. La fe es invencible. La fe mueve montaña. El valor, la valentía de creerle a Dios en estos tiempos es capaz de colocar al temor en su lugar. Y es por eso que quiero animarte y pedirte en este momento final que ores conmigo esta oración
y que sirva durante todos estos días de este 2023. Padre Celestial, ayuda nuestra incredulidad. Aumentanos la fe, oh Padre Celestial. Permite, oh Dios, que podamos cultivarla a través de la oración, del acercamiento a ti y de una vida espiritual robusta, Señor. Que nuestro hombre interior se vaya fortaleciendo en tu fe, en tu gracia, en tu amor. Ayúdanos, oh Dios, que toda duda, todo quebranto, todo temor sea quitado, que en su lugar fortalezca y resplandezca una fe inquebrantable en tus promesas y en tu verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga y le invitamos también para el próximo domingo a nuestro siguiente encuentro. Dios les bendiga.